Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso Análisis 1. Esta es la clase correspondiente al día 20 de noviembre. Recuerden los archivos de notas. La fecha está ubicada en la parte inferior derecha. Bueno, como tuvimos una interrupción técnica en la clase anterior, voy a rápidamente resumir lo que alcancé a decir sobre funciones analíticas y voy a, digamos, como mencionar el resultado principal, digamos, que tenemos aquí en esta parte. Entonces, la idea de una función analítica es una función que es de clase C infinita, de clase C infinito, definida sobre un intervalo abierto. Y la idea es que para cada punto en el intervalo, yo logro escribir una serie de potencias centrada en ese punto. Este punto lo estoy llamando x sub 0. Y la función en alguna vecindad de x sub 0 o en un intervalo, digamos, en una bola con centro en x sub 0 radio r que esté totalmente contenida en el dominio, pues la función, digamos, logra describirse de manera exacta a través de esta serie de potencias. Eh, digamos que la observación es que esta serie es llamada la serie de Taylor porque, digamos, los truncamientos corresponden exactamente a los polinomios de Taylor. Esto pues por el tipo de coeficientes que tenemos acá. Bueno, una observación es que como digamos estos coeficientes están determinados de manera única, simplemente pues haciendo derivadas y evaluando en x igual a x sub 0, entonces uno puede redefinir un poquito esta definición de función analítica sin de pronto tener digamos, esta exactitud en la escritura y simplemente decir que la idea, y es lo que viene, digamos, en el espíritu de la definición, es que para todo punto yo encuentro un intervalo abierto con centro en ese punto, tal que la función restricta a ese intervalo, pues se escribe como una serie de potencias, de esta forma. Entonces esa es como la idea o el espíritu de esta definición y de lo que significa que una función sea analítica. Bueno, creo que estábamos justamente haciendo este resultado ayer al final de la clase y es que si yo tengo ya una serie de potencias, pues efectivamente ella es analítica. Esto no está incluido en la definición anterior porque la serie de potencias pues está, digamos, en este caso centrada en x igual a 0. Y si yo quiero ver que ella es analítica, necesito ver que esa escritura la puedo, digamos, trasladar a cualquier otro punto del dominio. Entonces aquí, digamos, como esta es una serie de potencias, voy a pensar que tiene radio de convergencia R, entonces digamos que su límite va a estar bien definido en el abierto menos RR. Puede ser que la serie converge en los extremos, pero solamente voy a analizar restricta al intervalo abierto. Entonces la idea es, tomamos un x0 en el intervalo menos RR y digamos que voy a tomar como radio la distancia que hay de ese punto al extremo más cercano, que puede ser R o menos R. Una forma de definir ese radio R' es simplemente hacer la diferencia entre R y el valor absoluto de x sub 0. Bueno, entonces con ese radio, con ese R', voy a mostrar que los puntos que están a distancia menor que R', eh, digamos, puedo representar la función en ese punto como una serie de potencias centrada en x sub 0. Entonces, bueno, por supuesto que este radio R' hace que el intervalo, este sería aquí x sub 0 menos R', x sub 0 más R', pues esté totalmente contenida en el intervalo donde la función pues está definida. Esto está contenido entre menos R y R. ¿Sí? Pues por haber escogido como R' la distancia más pequeña que hay entre x sub 0 y alguno de los extremos, o simplemente por haberlo definido así. Bueno, entonces si yo tengo un punto x sub 0, un punto x que está a distancia de x sub 0 menor que R', entonces, pues yo en particular sé que el valor absoluto de x sub 0 más la distancia de x a x sub 0 pues va a ser menor que R. Y este numerito
por estar en el intervalo menos RR, sé que la serie de potencias converge absolutamente en ese valor. Es decir, si yo hago la serie de potencias con valores absolutos en los coeficientes y analizo las potencias de ese número, pues esa serie es convergente. Bueno, aquí simplemente reescribiendo esta potencia usando el teorema del binomio, pues yo puedo reescribir esa suma de esta forma. Y la observación es la siguiente. ¿Cómo voy a centrar mi serie de potencias en x sub 0 y no en 0? Entonces aquí tengo la serie de potencias centrada en 0. Simplemente voy a sumar y restar x sub 0. Otra vez uso el teorema del binomio. Llego a que esa serie la puedo escribir de esta forma. Y esta serie, por lo que acabamos de mencionar ahora acá arriba, es absolutamente convergente. Eso quiere decir que yo puedo reordenarla y, digamos, el valor de la suma en el límite no va a cambiar, ¿sí? Es decir, la suma es conmutativa. Ya habíamos visto que para series condicionalmente convergentes, pues las sumas no son conmutativas y el teorema de Riemann dice que puedo reorganizar las sumas haciendo que esa suma converja al número real que yo desee. Bueno, aquí no, aquí puedo reorganizar y lo que voy a hacer es reorganizar en el índice K y la serie pues va a seguir convergiendo, en este caso a f de x, o sea, no va a cambiar el límite. Y si hago las sumas en K, entonces ahora puedo, digamos, agrupar aquí las potencias de x0 de x menos x sub 0 a la K. Y esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, eso termina siendo una constante para K fijo, porque simplemente x sub 0 está fijo, pues aquí hago x a la n menos k, aquí estoy variando n sobre todos los enteros mayores iguales a k, aquí estoy variando k de igual a 1 hasta infinito, y, y pues esto, digamos, para un k fijo, pues esto es constante. Entonces simplemente esto lo voy a llamar b sub k, y pues ahí ya tengo que mi función, que era una serie de potencias centrada en cero, la puedo reescribir como una serie de potencias centrada en x sub 0. O sea que por definición, por la que acabamos de ver, pues eh, la, las series son funciones analíticas, que pues, era algo de esperarse, ¿no? O sea, analítica quiere decir que la función se puede representar por una serie de potencias. El detalle es que esa serie de potencias pues, puede estar centrada en cualquier punto de su dominio. Pero pues ya las series que obviamente están representadas por una serie de potencias, eh, pues deberían ser analíticas, ¿no? Bueno, en particular, por ejemplo, las funciones seno y coseno que definimos la clase anterior, pues son analíticas. Entonces, como para que veamos que no estamos trabajando en un conjunto vacío, sino que efectivamente existen las funciones analíticas. Bueno, y este es como el resultado. Bueno, por supuesto que hay muchos resultados sobre funciones analíticas, pero solamente quería mostrar este, porque aquí sí se marca una diferencia grandísima entre lo que está pasando en el análisis real y lo que pasa en el análisis complejo. Ahora detallo un poquito ese comentario. Bueno, la idea es, si tengo una función analítica y en un punto del dominio, sí, solamente en uno, tanto la función como sus derivadas se anulan en ese punto, entonces la función es constante cero. Aquí de pronto para detallar, porque creo que he hecho énfasis en este tipo de cosas en otras clases, aquí estoy pensando en los naturales desde el cero, porque recuerden que la función digamos, la derivada ceroésima es la función misma. Entonces, pues obviamente si f en a no es cero, pues f no puede ser la función nula. Que estoy suponiendo que f en a es cero, que la derivada de n es cero, que la segunda derivada de n es cero, y así sucesivamente. Entonces, digamos que aquí hoy quiero hacer énfasis en que se anula la función y todas sus derivadas. Entonces, por eso escribo naturales unidos cero. Bueno, esto es interesante, es decir, si la función se anula en un punto, tanto ella y sus derivadas, automáticamente la función solo tiene la opción de anularse en todos los elementos del dominio. Bueno, la prueba no es complicada, es algo bastante
digamos, consecuencia de la topología de R. Lo que vamos a hacer es probar que puntos como este forman un conjunto abierto y su complemento también forman un conjunto abierto. Eso querría decir que el intervalo de, de definición de F se puede representar como una unión de abiertos disjunta y bueno, eso no puede pasar. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir como A el conjunto de puntos donde la función y sus derivadas evaluadas en ese punto se anulan, o sea, dan cero. ¿Sí? Por supuesto, pues la hipótesis lo que nos está diciendo es que ese conjunto es no vacío, pues existe por lo menos este A. Entonces vamos a tomar un x sub 0 en A y yo sé que existe un radio tal que, digamos, la ola con centro en x sub 0 y radio R está metido en I. Y para todo x que esté allí, pues x lo puedo ver como una serie de potencias centrada en x sub 0. Pero recuerden que en la definición y pues por la unicidad de escritura de las series de potencias, pues los coeficientes son justamente la función evaluada en x sub 0 y sus derivadas. Todos estos números estoy suponiendo que son cero, por tanto esto da cero. Eso quiere decir que la función se anula en este intervalo, en el intervalo x0 menos r, x0 más r. Y bueno, entonces lo que estoy diciendo es que todos los x que estén en ese intervalo, pues obviamente si la función es constante cero, pues también sus derivadas se van a anular y por tanto todos esos puntos están en A. Entonces lo que estoy diciendo es, si yo estoy pensando en A, y tomo aquí un valor x sub 0, hay una vecindad que está totalmente contenida en A. Está todo metido en A. Esa es la definición justamente de que A sea un conjunto abierto. Entonces, A es abierto. Ahora vamos a considerar B como el dominio menos A, o sea, es el complemento, pero en el intervalo abierto ahí. Entonces, vamos a demostrar que B también es abierto. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Tomamos un punto en B y queremos mostrar que hay una vecindad totalmente contenida en B. Entonces, pero si un elemento está en B, quiere decir que alguna de las derivadas de f en x sub 0 no es 0. O de pronto, pues la función f evaluada en x sub 0 no es 0. ¿Sí? O sea, para algún n de estos natural o incluso podría ser 0, pues está sucediendo que ahí nos está anulando la función en ese punto. Bueno, la función o esa derivada. Bueno, eso quiere decir que este número, pues, o es positivo o es negativo, ¿no? O sea, pues si no es cero, tiene que ser positivo o negativo. Pero esa función, o si esa función, esa enésima derivada, es una función continua. Recuerden que parte de la hipótesis de ser analítica es que la función sea de clase C infinito. Entonces, como esta función es continua, el teorema de la conservación del signo me dice que existe una vecindad metida en el dominio donde, digamos, la función evaluada en x tiene exactamente el mismo signo de la función evaluada en x sub 0. Es decir, si este es positivo, entonces para todos los x cercanos a él, todos son positivos. O si este es negativo, pues todos cercanos a x sub 0, la función toma valores negativos. Bueno, en particular, pues lo que me interesa es que eso no sea cero. Y bueno, eso me estaría diciendo pues que todos en una vecindad de todos los que estén a distancia menor que R, eh, pues no van a tener esa enésima derivada nula y pues eso quiere decir que todos son elementos de B. Entonces, repito, la conclusión final es que I es un intervalo abierto que es unión de dos conjuntos abiertos pero disjuntos, porque recuerden que uno es el complemento del otro, y eso solo puede ocurrir si al menos uno de los dos es vacío. Como ya sabemos que A no es vacío, entonces B es vacío. Y eso quiere decir que A es todo el intervalo I. Eso quiere decir que todos los puntos del intervalo I tienen la función evaluada en los puntos que ser igual a cero. Y pues las derivadas también, pero pues aquí ya solamente me interesa el caso en igual a cero. Bueno, para los que de pronto se preguntan por qué es que está pasando esto, voy a hacer un argumento gráfico. ¿Listo? Entonces, la idea es la siguiente. Pensemos aquí en la recta real.
¿cierto? Y yo tengo mi intervalo I, donde la función analítica está definida. Eso es el dominio de la función analítica. Entonces, vamos a suponer que tanto A como B son no vacíos. Bueno, ya sabemos que A es no vacío, pues vamos a suponer que B tampoco es vacío. Entonces, debe haber un elemento en A y un elemento en B. Bueno, no sé cuál esté a la izquierda de quién, pero pues sin pérdida de generalidad, puedo suponer que tengo un A en A y un B en B. ¿Listo? Entonces, ahora me voy a quedar trabajando en este intervalo cerrado y acotado. Entonces, vamos a tomar por acá un X, que sea, por ejemplo, o un X sub 0, que sea, por ejemplo, el supremo. Vamos a escribirlo por acá arriba, aquí, X sub 0, que sea el supremo de A intersección A, B. Es decir, X es como el punto más grande de elementos que están en el conjunto A. Por supuesto, eh, por supuesto que no puedo decir que no va a existir este número, pues porque B ya no está en A. Entonces, pues, por aquí en algún lado tiene que estar el supremo. Además, este conjunto es compacto. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos los elementos que están acá, voy a tomarlo abierto, todos estos elementos son elementos de B, ¿sí? Pero eso quiere decir que la función se está anulando en todos esos valores. Es decir, para todo x que esté aquí, yo puedo garantizar que f de x da 0. Entonces, este punto x sub 0 termina siendo un punto de acumulación para ese conjunto B, porque pues, obviamente cualquier abierto que yo tome aquí va a tomar elementos aquí de estos verdes, donde la función se anula. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por continuidad, porque x sub 0 termina siendo un punto de acumulación de este conjunto B, por continuidad, la función evaluada en x sub 0, pues también tiene que dar 0, ¿sí? Eh, y efectivamente, en realidad puedo hacer lo mismo con cualquiera de sus derivados. O sea, en realidad, tanto x sub 0, la función en x sub 0 como todas sus derivadas se tienen que anular. Eso lo que me está diciendo es que x sub 0 está en B. Pero como B es un conjunto abierto, entonces quiere decir que yo puedo extender aquí en una vecindad donde todo esto pues sigue estando en B. Pero entonces eso viola la construcción del punto x sub 0, porque eso quiere decir que ninguno de estos elementos está en A, pero este era el supremo de los elementos que estaban en A, es decir, por aquí, recuerden que cuando yo estoy en un supremo y yo me corro un poquito hacia la izquierda, por aquí se debe colar, vamos a ponerlo con otro color, por aquí se tiene que colar un x' que esté en A, entonces ese x' estaría en A y en B, pero ahí B son disjuntos, eso no puede ser. Bueno, ya habíamos analizado ejercicios de ese estilo. Creo que lo mismo pasa, por ejemplo, si uno supone que un intervalo es la unión de dos conjuntos cerrados y disjuntos. Es exactamente la misma demostración. Entonces, digamos que esto que está acá, donde yo concluí al final, pues son como parte de esos resultados topológicos un poco más conocidos. Bueno, esto era lo que tenía que decir sobre funciones analíticas y por qué este es un teorema que marca una diferencia grandísima con variable compleja. Bueno, sé que ustedes no han visto el curso de variable compleja, eh, pero lo que uno logra mostrar en el curso de variable compleja es que todas las funciones que son diferenciables son analíticas. Eh, es decir, todas las funciones que yo puedo derivar al menos una vez, automáticamente se pueden derivar de infinitas veces y todas tienen representación local como serie de potencias. Entonces, todas satisfacen esto. Es decir, si una función diferenciable de variable compleja en un punto se anula y sus derivadas también, pues la función tiene que ser constante cero. Bueno, eso no pasa aquí en los números reales. Entonces, tengo un ejemplo de una función que es diferenciable de clases a infinito, pero no es analítica, ¿sí? Es decir, no todas las funciones de clases a infinito son analíticas. Y aquí es donde se hace el rompimiento entre el análisis real y el análisis
complejo, porque en el análisis complejo ejemplos como estos no existen. Es decir, la función de la que yo voy a hablar acá no es diferenciable viéndolo desde el punto de vista de variable compleja. Bueno, esta función ya la conocíamos. De hecho, todo esto que está aquí lo copié de unas notas de clase anterior. Se me olvidó cómo revisar en qué notas de clase lo hicimos, pero bueno, fue hace algunas clases cuando estábamos hablando de diferenciabilidad. Y no sé si tal vez en esa misma clase hablé de los polinomios de Taylor. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Vamos a definir esta función. La función es e a la menos 1 sobre x al cuadrado si x no es 0 y es 0 si x vale 0. La gráfica de esa función es esta. Como ustedes pueden ver, ella viene aquí, decrece muy rápido aquí a 0, es decir, cuando ya estoy de aquí después de menos 0,4, ya el computador casi que ni diferencia la gráfica de la recta, pero obviamente no es 0, ella solamente vale 0 acá. Pero ella llega aquí de una manera bastante aplanada. Y bueno, por la paridad, pues digamos, lo mismo se refleja hacia el otro lado. Esta función es, a pesar de estar pues, definida así por partes, es diferenciable, es decir, ella es suave acá. Bueno, bueno, es diferenciable, de hecho es de clases infinito y ahí sí ya puede ser que es suave. Eh, ¿Cómo debemos analizar nosotros que la función era diferenciable? Pues por supuesto que si A no es cero, esta expresión algebraica la puedo derivar y la puedo derivar todas las veces que quiera, o sea que ahí digamos que no hay dificultad. Eh, la función es diferenciable, ¿sí? Eh, bueno, aquí de hecho estoy diciendo que ya es continua. Tal vez creo que primero analice la continuidad. Bueno, la continuidad simplemente, pues, repito, esta expresión algebraica es diferenciable, o sea que por fuera de cero ella es de clases infinito. La única duda sobre la continuidad y o diferenciabilidad de la función es en el valor cero. Entonces, ¿qué pasa en a igual a cero? Pues si yo hago el límite cuando x tiende a cero de esta función, esto da cero, pues porque 1 sobre x, al tomar x valores cercanos a cero, toma valores muy grandes, o sea, con este menos toma valores muy negativos. O sea que esto lo puedo ver como 1 sobre e a la x, e a la 1 sobre x cuadrado. Y este denominador pues está yendo a infinito y por tanto el cociente tiende a cero, que es justamente el valor como se define en cero. Entonces la función es continua. Si estoy en un punto distinto de cero, la derivada, pues usando regla de la cadena, este tipo de cosas, pues es exactamente esto. Y cuando hago el límite, cuando x tiende a cero, ya sea por izquierda o por derecha, de esa derivada, eso al final, bajo un cambio variable, termina siendo el análisis del comportamiento de esta función, que da cero. Vuelve y juega. Esto, bueno, con el cambio variable, aquí y tiende a infinito, ¿sí? Ya no a cero. El cambio es y igual a 1 sobre x. Entonces, cuando lleva a más infinito o menos infinito, pues esto crece hacia infinito. Esto de arriba también crece hacia infinito, pero lo de arriba es un polinomio, lo de abajo crece mucho más rápido. Esto tiende a cero. Digamos, esto se logra resolver muy fácil con eh, la regla del L'Hopital, por ejemplo. ¿Sí? Aunque nosotros digamos que esto ya lo analizamos. Bueno, y aquí pasa algo interesante. Esto también es parte de un resultado que vimos hace algunas clases. Y es que si la derivada, digamos, tiene límite cuando voy a uno de los extremos o a un punto de acumulación del dominio, eso obliga a la función ser diferenciable en el punto. Es decir, con que este límite exista y haya dado cero, automáticamente nos dice que la función es diferenciable en cero y la derivada es cero. ¿Sí? Esto es uno de los resultados que vimos hace algunas clases. Bueno, en esa clase probamos hasta aquí, que la función termina siendo de clase C1. Entonces, ¿cómo es la función? Bueno, la función queda así y ¿cómo quedó definida la derivada? Pues la derivada queda definida de esta forma. Esta es la derivada que proviene de la derivada de esta expresión algebraica y por el límite que acabamos de hacer, pues la derivada en cero vale cero. Ahora, ¿cómo voy a mostrar que la función es de clase C infinito? Bueno, la observación, que fue lo que hicimos ahorita,
es que estamos haciendo el límite cuando x tiende a cero, por derecha y por izquierda, y eso terminaba siendo, bueno, básicamente es un polinomio, lo que hay acá, evaluado en 1 sobre x por esta función, y haciendo el cambio de variable, y igual a 1 sobre x, entonces ese límite se transformaba en el límite cuando x tiende a más o menos infinito. O sea, cada límite lateral corresponde con uno de estos límites. Y lo que me queda es el polinomio evaluado en y aquí me queda e a la y cuadrado. Vuelvo y juega. Esto tiende a más o menos infinito. Esto aquí también tiende a más o menos infinito. Pero este crecimiento es mucho más rápido. Si utilizo regla del L'Hopital y derivo aquí muchas veces, pues al final aquí me va a quedar una constante y aquí siempre me va quedando una función exponencial. Entonces, esto tiende a cero. O sea que eso es como una generalización de lo que hice yo ahorita, ¿no? Acá, si ustedes miran acá, aquí estamos hablando del polinomio p de y igual a y al cubo, y si hago p de 1 sobre x, pues lo que me queda es 1 sobre x al cubo, así que es esta parte que está aquí abajo. O sea que siempre y cuando yo tenga aquí un polinomio evaluado en 1 sobre x multiplicado por esta función, pues ese límite dará cero, ¿sí? Entonces lo que ahora voy a hacer es mostrar que todas las derivadas efectivamente tienen este tipo de estructura. La primera derivada, pues ya sabemos que tiene ese tipo de estructura para los x distinto de cero. Entonces, ¿cómo pruebo? Eh, digamos que eso pasa siempre. Pues supongamos que la enésima derivada tiene esa estructura. Es un polinomio evaluado en 1 sobre x por e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Si yo derivo, recuerden que esto lo estamos haciendo para x distinto de cero, ¿no? Si yo derivo, pues simplemente uso las reglas de derivación. Me queda la derivada del polinomio q en 1 sobre x por la derivada interna, por esta función sin derivar, por esta otra, por la derivada interna. Y bueno, agrupando todo eso, aquí me aparece el factor e a la menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí me queda la derivada de q, que es otro polinomio, porque una vez que uno tiene un polinomio y lo deriva, le da otro polinomio. Eh, Menos 1 sobre x al cuadrado es otro polinomio, evaluado en 1 sobre x. ¿Qué polinomio es? Sería el polinomio h de y igual a menos y cuadrado. Aquí ese polinomio q queda igual porque aquí no estoy derivando. Y esta parte que está acá también la puedo ver como otro polinomio, que sería el polinomio r de y igual a menos 2y al cubo. Si reemplazamos y por 1 sobre x, pues ahí llego a esta expresión. O sea que todo esto son polinomios, ¿no? Polinomio, polinomio, polinomio. Entonces la multiplicación y suma de polinomios da polinomios. O sea que la derivada, la enésima derivada, pues tiene la forma polinomio evaluada en 1 sobre x por e a la menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que si alguna derivada tiene esta estructura, su siguiente derivada mantiene la estructura. Como ya sabemos que la primera derivada tiene esa estructura, pues ya sabemos que todas las derivadas tienen esa estructura. Y por tanto, este límite siempre va a existir, siempre va a dar cero, y entonces la enésima derivada pues tiene esta forma, ¿sí? Y va a ser continua. Entonces ahí ya hemos probado que la función es de clase C infinito. ¿Por qué esta función no es analítica? Bueno, porque ¿qué pasa si tomamos x sub 0 igual a 0? Entonces, si f es analítica, pues estaríamos diciendo que f de x, o sea, para todo x que esté en alguna vecindad de 0, f de x sería la sumatoria de las enésimas derivadas en 0 sobre n factorial por x a la n. Pero resulta que es que todos estos números están dando 0, o sea, que estaría diciendo que la función es 0. Si es justamente el teorema anterior. Si en un punto la función y sus derivadas se anulan, la función es nula. Pero pues ustedes pueden ver que esta función efectivamente no es nula. O sea que esta función no puede ser analítica, ¿sí? Esto que está aquí, esta igualdad, es una contradicción. Bueno, y ahora sí con esto termino la parte de funciones analíticas. ¿Hay alguna pregunta o inquietud, muchachos, antes de continuar? Está ahora, no, profe.
Usted lo que decía, profesor, es que en la variable compleja esto no sucede, o sea, si es de C infinito, es analítica. ¿Esa es la diferencia al final? Sí, 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 esa es la diferencia. Es decir, este tipo de ejemplos no existen en la variable compleja. Claro, no quiere decir que yo no pueda construir una función como esa. Claro que la puede construir, lo que pasa es que esta función no sería diferenciable. Claro, hay que entender que el concepto de diferenciabilidad en el campo complejo es un poquito diferente al concepto de diferenciabilidad en R, pues porque los complejos en últimas son dos variables, ¿no? O sea, cada número complejo se compone de dos partes, la parte real y la parte imaginaria, y entonces termina siendo una función en dos variables. Pero bueno, sí, este tipo de ejemplos no pueden suceder en el mundo complejo. Eso tiene muchas ventajas, digamos, trabajar con funciones analíticas. Y estos ejemplos un poco extraños hacen que algunas de las teorías, cuando uno quiere generalizarlas de variable compleja a variable real, pues sea muy difícil. ¿Sí? ¿Sí, José? Sí, gracias. Vale. Bueno, esto me gustaría haber terminado esto en la clase anterior, pero pues con el corte este del internet no se pudo. Entonces, bueno, aquí voy como a hacer un corte en lo que voy a hacer de aquí en adelante, porque ya no voy a hablar de funciones analíticas. Vamos a seguir hablando un poquito sobre la convergencia de funciones, que es como el tema central de esta última parte del curso. Recuerden que en la convergencia y sucesión de funciones nos centramos en un caso particular que eran las series y de ahí en un caso aún más particular que eran las series de potencias. Entonces vamos a retomar, digamos, generalmente la convergencia de funciones. Pero Profe, antes de empezar, adelante, me Alejandro. pregunta, para que una función sea analítica, debe de poderse escribir como una serie de potencias, pero en todos los puntos, o sea, que cualquier punto que yo lo quiera centrar, eso exista, o que existe Eh, algún punto en que lo pueda hacer. Porque si, no, es en todos los puntos. vale, porque a eso fue lo que llegamos allí en ese contraejemplo, ¿sí o no? Porque vemos que en el cero no es posible, entonces como hay un punto en que no es posible ya. Sí, claro, exactamente. Es decir, si ustedes toman esta función y se centran en otro punto por acá, localmente ella sí es una serie de potencias. O sea, hay unos polinomios que van a ir convergiendo la función. Pero en cero no. ¿Sí? Es decir, obviamente por fuera de cero, ella sí tiene representación en serie de potencias y más por ser una función exponencial. Pero el punto aquí fue cero. El único punto donde está pasando eso es en cero. Gracias, Alejandro, por la Vale, observación. vale, profe. Bueno, vamos a empezar un concepto muy nuevo para ustedes que se llama la equicontinuidad. Eh, digamos que el objetivo de esta parte, no sé si voy a alcanzar a hacerlo todo, pero pues, si no, terminaré la próxima semana. El objetivo final es uno de los temas más famosos sobre convergencia de funciones que se llama el teorema de Arcela-Ascoli, o Arcela-Ascoli, o Ascoli-Arcelá, no sé, dependiendo del texto, ponen un orden u otro. Eh, Ese teorema es una especie de teorema de compacidad en el espacio de funciones. Casi que uno lo puede, digamos, equiparar un poquito al teorema de Heine-Borel que nosotros vimos aquí en el curso, Heine-Borel-Lebesgue, donde caracterizábamos los conjuntos compactos. La idea es ahora, en vez de trabajar en un conjunto de números reales, vamos a trabajar en un conjunto de funciones y me interesa saber cuándo ese conjunto de funciones tiene alguna sucesión convergente, ¿sí? Y que la convergencia sea uniforme. Si recuerdan que aquí ya nosotros para funciones tenemos dos tipos de convergencia, pero digamos que la convergencia fuerte o que mantiene muchas propiedades es la convergencia uniforme. Por supuesto que no basta con que el conjunto sea cerrado y acotado, como pasaba en el teorema de Heine-Borel-Lebesgue, sino que necesitamos algunas condiciones extra. De hecho, tenemos que entender qué es lo que significaría que el conjunto sea acotado.
Y una de esas condiciones extra es la equicontinuidad. Entonces, digamos que me voy a adelantar aquí un poquito. Yo voy a querer que las funciones sean puntualmente acotadas. Ahora vamos a ver esas definiciones y que haya equicontinuidad, y básicamente con eso logro garantizar la existencia de sucesiones convergiendo. Entonces, bueno, como les decía, necesitamos hipótesis o trabajar con cosas adicionales, no solamente basta con ser cosas tipo cerrado y acotado, y uno de esos conceptos es la equicontinuidad. Entonces, la idea es la siguiente, y esta notación la voy a mantener de aquí en adelante. Vamos a tomar X, un subconjunto de números reales, y E es un conjunto de funciones que tienen todas dominio X. Entonces, las funciones de X en R. Entonces, la idea es, dado un punto en el dominio, vamos a decir que el conjunto de funciones E es equicontinuo en ese punto. Sí, pues básicamente lo que estoy queriendo yo aquí es que todas las funciones sean continuas en X sub 0, pero todas de manera uniforme, como a la misma velocidad. Entonces, si ustedes observan lo que está aquí, es la definición de continuidad, ¿no? Para todo epsilon existe un delta, tal que si X está en el dominio, está a distancia menor delta de X sub 0, entonces sus imágenes están a distancia menor que epsilon, pero ahora esto lo quiero para todas las funciones en el conjunto E. Es decir, hasta aquí estoy diciendo que la función f es continua en x sub 0, pero aquí lo digo que es para todas. Ahora, no es que esté diciendo, no, pues esto lo que quiere decir es que todas las funciones son continuas en x sub 0. No, es mucho más fuerte. Estoy diciendo que todas son continuas a la misma velocidad. Porque si yo fijo la función, este epsilon, pues obviamente, perdón, este epsilon es arbitrario. Este delta va a depender del punto donde esté analizando la continuidad, pero estaría también dependiendo de la función. Pero este para todo, que aquí aparece al final, lo que está diciendo es que este delta funciona para todas las funciones de manera uniforme, o sea, de manera simultánea. Y por eso la equicontinuidad, todas son continuas al mismo ritmo. Bueno, eso es lo que decía aquí en esta observación. La existencia del delta depende solamente del epsilon y de x sub 0, más no de la función f. O sea, no basta con que todas las funciones sean continuas en x sub 0, sino que todas tienen que serlo como a la misma rapidez. Bueno, si tengo una sucesión de funciones, pues yo voy a decir que la sucesión es equicontinua en el punto. Si considerando el conjunto de las funciones, pues ese conjunto es equicontinuo, ¿sí? O sea, digamos que voy a reducir los conceptos o voy a asumir, digamos, el mismo tipo de propiedades a sucesiones, analizando las sucesiones como conjuntos. Bueno, el conjunto es equicontinuo en todos los puntos del dominio, pues simplemente voy a decir que el conjunto es equicontinuo, ¿sí? O sea, bueno, vamos a ver un primer teorema de qué ventajas tiene que la función sea... no, mentiras, aquí esto es una forma de garantizar continuidad. No es una consecuencia de la equicontinuidad, sino cómo la puedo garantizar. Bueno, la idea es, supongamos que tengo una sucesión de funciones, todas continuas, y las funciones convergen uniformemente a una función f. Recuerden que ya sabemos que la convergencia uniforme respeta continuidad, o sea que f va a ser necesariamente una función continua. Bueno, en esas condiciones, pues el conjunto de funciones es un conjunto equicontinuo, ¿sí? Claro, aquí se logra ver un poquito qué está pasando. Por supuesto que todas las funciones son continuas en x sub 0, eso es una condición necesaria, más no suficiente para la equicontinuidad, pero la convergencia uniforme es la que nos va a dar esa, digamos, equidad en la continuidad a lo largo de todas las funciones, como que todas van a ser continuas en todos los puntos eh, con la misma rapidez. Bueno, la demostración es simplemente jugar un poco con estos existenciales y pues todo lo que dan las definiciones. Tenemos un punto en X, ya sé que el límite es continuo, pues porque es el límite uniforme de funciones continuas.
Y en particular, pues el límite es continuo en x sub 0. Entonces vamos a utilizar aquí simplemente la definición. La definición diría algo así. Dado un epsilon arbitrario, existe un delta 0, tal que si x está en el dominio y la distancia de x sub 0 es menor que delta 0, pues sus imágenes están tan cercanas como yo quiera, y en este caso yo quiero que sean tan cercanas como para que su distancia sea menor que epsilon tercios. Ahora vamos a usar con este epsilon que he prefijado, vamos a utilizar la convergencia uniforme. Entonces la convergencia uniforme dice que para todo n natural, que existe un n mayúscula tal que para todo n mayor o igual que es n mayúscula, pues la distancia entre f sub nx y f de x es menor que epsilon tercios. Recuerden que la convergencia uniforme lo que está diciendo es que todas las sucesiones, o sea, fijando el x, todas las sucesiones convergen a la misma velocidad. Después esto lo tengo para todos los x. Esta es la clave acá, para todos los n y para todos los x. Bueno, entonces, aquí tengo una uniformidad muy válida, pero a partir del n mayúscula, ¿sí? Por supuesto que esto casi que me deja ya en la definición de equicontinuidad, pues faltan hacer algunos detalles, pero me faltaría ver qué pasa con las funciones f1, f2, f3 hasta fn-1. Bueno, esta propiedad deja por fuera esas primeras n-1 funciones, pero al fin y al cabo son una cantidad finita, entonces no hay tanto problema con ello. Lo que vamos a hacer es analizar la continuidad de esas funciones en x sub 0 para esas primeras n-1 funciones que quedaron por fuera de esta propiedad que está aquí arriba. Y yo sé que para cada una de ellas existe un delta i, y aquí es donde digamos que esto no lo puedo hacer con todas las funciones, porque cada delta termina dependiendo de la función. Entonces, por eso, digamos, le coloco delta i, que es el índice de cada una de las funciones. Y pues simplemente aquí coloco la definición de continuidad. Es decir, si tengo puntos en el dominio a distancia menor delta i de x sub 0, pues sus imágenes para esa función y décima están menores que epsilon. Aquí tal vez me toca poner, no voy a dejar epsilon solamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar delta como el menor de todos esos delta que me dan estas funciones de acá, y el delta 0, que es el que me da la continuidad del límite, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esto es una cantidad finita, entonces no hay problema, existe este delta. Ese delta es mayor que 0, pues porque es el menor de una cantidad finita de números positivos, entonces él tiene que ser mayor que 0. Y vamos a mostrar que con este delta yo puedo tener la definición de equicontinuidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos un punto X en el dominio y que esté a distancia menor del delta de X sub 0 y un n arbitrario, o sea, cualquier elemento de este conjunto de funciones. Entonces, si ese n es, o sea, si esa función es una de las primeras n funciones, ya sé que las imágenes están a distancia menor que delta, ¿sí? Pues porque simplemente eso ya lo analicé con las primeras n funciones. Si ese n no es de las primeras n-1 funciones, sino que son de estas otras, de los que son n mayores que n mayúscula, entonces vamos a hacer este truco. La distancia de fn a f de x, la distancia de fnx a fnx sub 0 es menor o igual que la distancia de fnx a f de x, o sea, sumo y resto f de x y utilizo desigualdad triangular, sumo y resto f de x sub 0 y uso desigualdad triangular, y entonces aquí tengo que esto es menor que epsilon tercios porque por la convergencia uniforme, ¿sí? Entonces esta primera parte es convergencia uniforme. Esta segunda parte es menor que epsilon tercios, pues porque el límite es continuo en x sub 0. Y esta otra desigualdad es menor que epsilon tercios, otra vez por la convergencia uniforme. Entonces, aquí es importante que en la convergencia uniforme yo tengo
esta desigualdad para todos los x, en particular para x sub 0 o para un x arbitrario, que estoy usando dos veces eso, y para todos los n, pero mayores o iguales a n, por eso aquí me tocó arriba separar los primeros casos. Bueno, y al final, pues epsilon tercio más epsilon tercio da epsilon, y entonces la conclusión es que esta distancia es menor que epsilon en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los, no importa qué índice sea, o sea, para todos los n. Entonces, eso es justamente la definición de que este conjunto sea equicontinuo. Entonces, ahí es bien interesante, ¿no? ¿Cómo se hace esta prueba? Es decir, requiero de la continuidad en el límite, ¿cierto? Requiero de la continuidad uniforme, pero la continuidad uniforme me deja por fuera los primeros casos. Entonces, los primeros casos, pues los analizo un poco uno a uno. Y pues simplemente después el delta lo escojo siendo el menor de todos esos deltas que van apareciendo. Observación como ahorita, este delta, ¿de qué está dependiendo? Entonces, por un lado depende de delta 0, o sea que está dependiendo, depende del punto x sub 0, y por otro lado, está dependiendo de estos primeros deltas, pero que están dependiendo solamente de este n mayúscula, y ese n mayúscula está dependiendo solamente de epsilon. O sea, este delta está dependiendo del punto x sub 0 y del epsilon, más no del n, que es lo que quiere decir la equicontinuidad. O sea que, digamos que así como revisión rápida, todo está funcionando bastante bien. Bueno, creo que ahora sí voy a ver una consecuencia de la equicontinuidad. Esta prueba es un poco larga y ustedes pueden ver la página, es bastante densa. Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Si hay preguntas, me pueden interrumpir, no hay problema. Pero aquí es muy interesante ver cómo la equicontinuidad más otro par de hipótesis logran garantizar la convergencia uniforme. Así que es lo que más o menos lo que les digo que queremos hacer hacia el final. Es como el objetivo de esta parte. Es ver cómo hago para que una sucesión yo pueda garantizar su convergencia uniforme. O sea, como una especie de compacidad por sucesiones. Bueno, esto también es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una sucesión de funciones y que ella es equicontinua. Vamos a tomar un D, un conjunto D, que sea un subconjunto denso de X. Denso, pues quiere decir esto, que X está entre D y su clausura. Y vamos a suponer que la sucesión f sub n converge puntualmente en D. Bueno, con eso, o sea, simplemente con la equicontinuidad y la convergencia puntual sobre un conjunto denso del dominio, yo garantizo que la sucesión converge uniformemente en cualquier compacto que esté contenido en X. Ojo porque no voy a poder garantizar la convergencia uniforme en todo X. De hecho, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de convergencia de series de funciones, que la convergencia uniforme sobre todo el dominio puede ser un poco compleja. Es mucho más, digamos, sencillo y factible tenerlos sobre dominios compactos. Bueno, aquí lo que está pasando es que no importa el compacto que yo tome en X, ahí en ese compacto tengo convergencia uniforme. Bueno, ¿cómo vamos a probar esto? Esto obviamente va a ser una consecuencia de muchas cosas. Va a ser una consecuencia de la densidad, de la equicontinuidad y por supuesto de la compacidad de K también y la convergencia puntual. O sea que necesitamos como poner en sintonía todos esos argumentos. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Vamos a tomar un K compacto, porque eso es para cualquier subconjunto compacto de X. Entonces aquí estoy tomando un K contenido en X compacto arbitrario, no vacío, por supuesto. Vamos a tomar un epsilon mayor que 0 arbitrario, porque al final quiero mostrar convergencia uniforme. Y vamos a tomar un elemento X que está en K. Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a demostrar que esta sucesión, f sub n de X, es una sucesión de Cauchy. Bueno, aquí voy a hacer una observación de por qué este es un buen camino en la prueba. Yo sé que la función converge uniformemente
sobre los elementos que están en D. Pero si un elemento no está en D, lo primero que yo necesitaré garantizar es que la asociación construida por imágenes de ese punto a lo largo de todos los elementos de la asociación es una asociación convergente, pero yo no sé a dónde va a converger, o sea, no conozco un límite, no sé nada acerca del límite. Entonces, una forma de garantizar la existencia de ese límite es mostrar que la asociación es de Cauchy. Nosotros ya vimos que en los números reales, la completez de R garantiza que las asociaciones de Cauchy y las asociaciones convergentes son en el mismo conjunto. Entonces, una buena forma de empezar a construir ese límite es primero verificar que estas sucesiones son sucesiones de Cauchy. Bueno, entonces, si yo tengo un elemento f en D, perdón, un elemento de este conjunto denso, yo sé que esta sucesión es convergente porque ahí tengo garantizada la convergencia puntual. En particular, pues esa sucesión es de Cauchy. Recuerden, toda sucesión que converge es de Cauchy y pues toda de Cauchy también es convergente, ¿no? Eso es lo que vamos a usar hacia el final de la prueba. Entonces, como esta sucesión es de Cauchy, quiere decir que existe un natural n que por supuesto va a depender de quién sea D, tal que para todos los n y m mayores o iguales que ese natural, pues la distancia entre las imágenes por medio de dos elementos de la sucesión en D, pues están tan cercanas como yo quiera. En este caso yo quiero que sean menores que epsilon sextos. Entonces ahí simplemente estoy usando definición de lo que significa que una sucesión sea de Cauchy. Claro, importante, este natural va a depender de D. Eso, o sea, apenas cambie el D, el elemento en el conjunto denso, donde sé que la asociación es convergente, pues este va a cambiar. Bueno, por otro lado, ahora tenemos eso ahí por un ladito. Ahora analicemos qué es lo que dice la equicontinuidad. Entonces, la equicontinuidad dice que dado un y en K, claro, las funciones son equicontinuas, todas tienen dominio X, y como K son su conjunto de X, pues en K también tengo equicontinuidad. Entonces, la equicontinuidad lo que dice es que para ese Y, para ese elemento que estoy tomando en el dominio, existe un delta que va a depender del punto, obviamente. Tal que si tomo un elemento Z en el dominio y que esté a distancia menor que delta Y de Y, entonces para todas las funciones, todas, tienen distancia entre imágenes menor que epsilon sextos. Entonces, digamos que aquí yo tengo una ventaja porque yo sé que las imágenes para cualquier función de la sucesión pues van a estar suficientemente cercanas. Solamente necesito que la distancia entre z y y sea menor que ese delta y. Bueno, entonces ahí tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos que las sucesiones f sub n de son de Cauchy y por otro lado tengo la equicontinuidad, tal que en cada y yo encuentro un delta, tal que pasa algo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cubrir el conjunto K con estos intervalos, o sea, y menos delta y y más delta y. Por supuesto que esto cubre todo K porque pues cada punto de K lo cubro con uno de estos abiertos. Este es el caso en que en el conjunto K todos sus elementos abren la sombrilla. Entonces entre todos pues cubren el conjunto pues por exhaustión. ¿Sí? Cada punto se está cubriendo uno a uno. Pero la compacidad me dice que de todos esos abiertos yo puedo quedarme solo con un conjunto finito. Es decir, solamente necesito que un número finito de puntos abra su sombrilla. Voy a denotar aquí simplemente para no recargar tanto la notación. El delta asociado a esos puntos y1, y2 hasta yr, pues simplemente lo voy a denotar como delta 1, delta 2 hasta delta r. Entonces lo que estoy diciendo es que K queda cubierto con esas R sombrillas, con estos R abiertos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vuelve y juega. Tenemos esta escritura, o bueno, esta implicación de que la sucesión f sub n es de Cauchy. Tenemos la continuidad uniforme y ahora tenemos K cubierto por una cantidad finita de abiertos, donde estos deltas los saqué de los deltas existentes en la equicontinuidad. Creo que ahorita dije continuidad uniforme, perdón, equicontinuidad. Bueno, ahora nos falta usar la densidad.
aquí son muchos elementos y espero por favor no se pierdan, sino luego con más detalle pues pueden analizar. Ahora, la densidad lo que me dice es que en cada uno de estos intervalos y sub i delta i, perdón, cada uno de estos bolas con centro en y y radio delta i, pues yo tengo que tener un elemento del conjunto D, porque recuerden que D es denso en X. O sea, cualquier bolita, o sea, yo tomo un Y en X, cualquier bolita ahí alrededor de Y, tiene que intersecar al conjunto D. O sea, hay elementos de D tan cercanos como yo quiera a cualquier cosa que esté en el conjunto X. Entonces, en particular los Y. Entonces, aquí consigo unos de Y, esos también son finitos, porque solamente estoy haciendo las aproximaciones a estos Y, que son los que abren su sombrilla para cubrir el compacto. Y para cada uno de estos de I, ahora volvemos a la parte de sucesión de Cauchy, existen estos n mayúsculas, ¿sí? Pero son finitos, es decir, aquí estoy reduciendo toda una cantidad finita. Entonces yo puedo tomar n mayúscula como el máximo de todos ellos. Y ahora sí ya vamos a probar que la sucesión f sub nx es de Cauchy. Entonces ya tengo un n mayúscula, ahora lo que hago es tomar n y m mayores o iguales a ese n mayúscula, y vamos a mostrar que esta distancia fnx menos fmx es en realidad tan pequeña como yo quiero. Bueno, yo sé que tiene que existir un índice donde esté x, porque recuerden que estos están cubriendo a todo el conjunto K, a todo el compacto. Como x está en el compacto, pues tiene que estar en alguno, por lo menos uno, de estos abiertos. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo estimamos esta distancia. A ver, yo voy a acomodar aquí el tamaño de mi página para que se vea todo ahí. Entonces, ¿cómo estimo esto? Es simplemente un truco. Voy a sumarle y restarle todos estos elementos que he construido. Entonces, a fn de x le voy a restar fn de y sub i 0. ¿Y por qué es que hago eso? Ah, bueno, porque es que recuerden que en la continuidad, en la equicontinuidad, yo tengo estas estimaciones. Fn de y menos fn de z es chiquito siempre y cuando y y z pues estén a una distancia pequeña. Claro, x y y están a distancia pequeña porque ambos están en este intervalo. O sea, están a distancia menor que delta y 0. O sea que está bien, esta desigualdad, perdón, estos elementos son cercanos. Ahora, pero si resto fn de y0, pues tengo que sumarle fn de y0. Ahora, este está cercano a fn de delta de i0. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Ah, porque recuerden que es que creo que esto es por... bueno, esto debería ser por la densidad. No, perdón, otra es por la equicontinuidad. Sí, la equicontinuidad me dice que fn y fn en dos valores es pequeño siempre y cuando y y z estén cercanos. Bueno, y0 y delta i0 están cercanos, porque todos están aquí en este intervalo. Bueno, entonces le resto a este porque lo puedo controlar. Si resto fn de i sub 0, tengo que sumarle fn de i sub 0 también. Ahora, este está cercano a fm de i0. Esto porque esta sucesión es de Cauchy. Entonces, si resto fm de i0, pues tengo que sumarle fm de i0 también. Y fm de i0 está cercano a fm de y sub 0, otra vez por equicontinuidad. Y entonces, si resto este valor, pues le tengo que sumar este. Y ya fm de y sub 0 y fmx también es pequeño, otra vez por equicontinuidad. O sea que pues simplemente el truco es sumar y restar este, sumar y restar este, sumar y restar este, sumar y restar este. Y ahora uso desigualdad triangular y aquí uso equicontinuidad, entonces es menor que epsilon sextos. Aquí uso equicontinuidad, esto es menor que epsilon sextos. Aquí uso equicontinuidad, esto es menor que epsilon sextos. Aquí uso equicontinuidad menor que epsilon sextos. Y en este de aquí uso que la sucesión es de Cauchy, pues también es menor que epsilon sextos. Y me quedo 1, 2, 3, 4, 5 veces epsilon sextos, pues eso igual es menor que epsilon. Entonces, efectivamente, fn de x es una sucesión de Cauchy, y como es una sucesión de Cauchy, pues tiene que converger. Entonces ya tengo que existe f de x, siendo esto el límite cuando n tiene infinito de fn de x.
Entonces, yo ya tengo que la sucesión converge puntualmente sobre todo el compacto. O sea, yo tenía solo la convergencia puntual sobre los elementos en el conjunto denso, pero ya aquí ya lo tengo para todos los X. Ahora me faltaría probar es que esa convergencia no es puntual, sino que es uniforme. Bueno, para ver que es uniforme, otra vez me fijo en esto. Entonces, las soluciones son de Cauchy, entonces nosotros probamos que fn de x y cualquier otro fn grande, por ejemplo fn más k, es menor que 5 veces epsilon sextos. Ahora, en esta desigualdad, que si ustedes se dieron cuenta, todas estas existencias en realidad no dependen de x, yo puedo tomar el límite cuando k tiende a infinito. Entonces, si k tiende a infinito, yo sé que esto de acá eh, converge a f de x, por supuesto aquí estoy usando la continuidad del valor absoluto, y en el límite esta desigualdad podría alcanzarse, entonces esto sería menor o igual a 5 epsilon sextos, pero otra vez esto es menor que epsilon, y esto lo tengo en todos los x, perdón, porque esta desigualdad que probamos aquí arriba no está dependiendo de x. O sea, cada x depende de este cubrimiento, ¿sí? Pero este cubrimiento queda fijo a priori una vez que yo he fijado los y sub i y los delta i. Ahora, como x, todos los x en el compacto están en alguno de estos conjuntos, el estar en uno de esos conjuntos es lo que garantiza toda esta cadena de desigualdades. Entonces, la convergencia, como no está dependiendo de x, pues termina siendo uniforme. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Yo sé que este teorema es una de las piedras angulares de la demostración al final y pues obvio, o sea, tenía que ser un poquito compleja. Tiene muchos elementos, o sea, no compleja, tiene muchos elementos y hay que articularlos todos para poder tener, digamos, la conclusión final. Entonces estoy pendiente del chat a ver si hay alguna pregunta o inquietud. No, profe. Bueno, Pues lo gracias. que pasa es que es largo, ¿no? Pero que tiene muchas cosas. Pero de resto, está bien. Sí, luego si quieren lo analizan con más detalle, pero fíjense, me gusta, de hecho me gusta porque es una articulación inteligente de muchos elementos. Fíjense que yo empecé analizando las soluciones de Cauchy en el conjunto denso, luego usé la equicontinuidad, entonces con estos delta generé un cubrimiento abierto del compacto, luego usé la compacidad para reducir eso a un cubrimiento finito. Eh, y luego, pues como ustedes pueden ver, lo que más participa aquí es la equicontinuidad, porque esa equicontinuidad me garantiza esta desigualdad en todas las funciones y en todos los zetas. O sea, lo único que necesito es que y z sean suficientemente cercanos. Entonces, el cubrimiento aquí ya me está diciendo que en cada uno de estos intervalos los puntos están cercanos, porque son, digamos, estos deltas son chiquitos. Eh, y ya luego simplemente, pues, digamos, viene un poco lo más estándar. Pero bueno, digamos, reflexionen un poco sobre la prueba y este tipo de argumentos son muy útiles para resolver también los problemas que están propuestos en el libro. Bueno, me voy a saltar aquí estas dos páginas que tienen que ver con equicontinuidad uniforme, simplemente porque no los necesito para lo que voy a hacer al final. Pero bueno, yo puedo definir la ecocontinuidad de manera uniforme. Es decir, la ecocontinuidad dice en cada punto, eh, todas las continuidades son como a la misma rapidez, pero pues de un punto a otro puede variar, ¿sí? Ahora, si eso no varía respecto al punto, pues eso es lo que significa la continuidad uniforme, ¿sí? Y esta página pues también me la voy a saltar. Lo que dice es que cuando yo tengo un conjunto de funciones aquí continuo sobre un dominio compacto, pues él termina siendo uniformemente equicontinuo. Recuerden que la compacidad, una de las mejores cosas que uno puede tener para garantizar uniformidad de, digamos, de continuidad o de cosas es la compacidad. Pero bueno, como repito, esto no lo necesitamos para el resultado final y tampoco quiero como llenarlos de muchas definiciones. Entonces,
y continúe uniforme, por ahora no lo vamos a abordar. Vamos a abordar, sí, la acotación puntual y la acotación uniforme. Entonces, dado un conjunto de funciones reales con dominio en X, vamos a decir que la función E es uniformemente acotada si todas las funciones en todos los puntos están acotadas por un valor C. Eso lo que está diciendo es que todas las funciones, todas las gráficas de las funciones de todas, están entre C y menos C. O sea, todas las gráficas quedan en esta banda. ¿Sí? Claro, porque estoy diciendo es para todas las funciones y para todos los puntos, las funciones están, las imágenes están entre menos C y C. Entonces, esa es la acotación uniforme, porque estoy uniformemente acotando todas las funciones. Ahora, vamos a decir que una asociación es, decimos que una asociación es uniformemente acotada si el conjunto es uniformemente acotado. O sea, aquí todas las, digamos, definiciones que hay para conjuntos de funciones se las puedo asociar a sucesiones, simplemente restringiéndome al conjunto que se forma con los elementos de la sucesión. Bueno, y vamos a decir que si no existe esa cota uniforme, o sea, para todos los X en el dominio, pero si existe de manera puntual, o sea, en cada punto este conjunto es acotado, entonces vamos a decir que el conjunto es acotado puntualmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de funciones que son acotadas puntualmente, pero no uniformemente. Entonces, aquí, bueno, no sé si se logre ver. Esta es la función 1, esta es la función 2, esta es la función 3, esta es la función 4, esta es la función 5. Esta, sí, esta verde es el límite, este es el límite, y esta línea azul no es ninguna función. Ahora les explico qué estoy haciendo. Resulta que estas funciones, ¿sí? la función 1, 2, 3, 4, 5, bueno, así sucesivamente, convergen a esta función verde. La función verde no es acotada en el intervalo 0, 1. Pero si yo fijo un X y yo quiero mirar cuáles son las imágenes son este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Y como eso está convergiendo, pues eso termina convergiendo a este punto, que es la intersección del verde con la línea azul. Entonces, pues como la asociación es convergente, pues obvio que está acotada. Es decir, de aquí no pasa. Entonces ya quedó acotada. Solo que si yo me corro a un X un poquito más cercano a 1, entonces las imágenes serían como esta, y pues la convergencia se da por aquí, entonces de aquí no pasa. Pero entonces fíjense que es mucho más arriba, y a medida que yo me voy corriendo hacia el 1, pues esas acotaciones crecen sin cota. Entonces, ahí no hay acotación uniforme, es decir, las funciones no están atrapadas entre un C y un menos C. Claro, porque yo no puedo decir, es que aquí no pasan las funciones. No, vea, eso está convergiendo a la función verde. O sea, por aquí se tienen que, digamos, violar esta cota. Pero si yo me fijo en un punto, o sea, si yo fijo un X, ahí yo sí puedo ver una solución acotada. Claro, el ejemplo es explícito. Cada fn en X es 1 más X cuadrado más X a la n. Digamos, esto lo estoy analizando entre 0 y 1 sin incluir el 1. Y fn converge a f, y donde ese límite es 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Recuerden que si n tiende a infinito, es una serie geométrica, y la serie geométrica pues, converge a este valor. Entonces, ¿qué pasa? Pues para cada x fijo, pues yo sé que converge, y por converger cada sucesión es acotada. Pero no las puedo acotar todas las sucesiones de manera uniforme, porque esta función no es acotada en 0, 1. Cuando x tiende a 1, esta función tiende a infinito. Entonces, todas esas cotas puntuales tienden a infinito, y por eso no pasa esto que está acá. Entonces, esa es la diferencia entre acotación puntual y uniforme. O sea, repito, puntual lo que está diciendo es, si fijamos el punto, todas las imágenes son un conjunto acotado. Uniforme es que todas las acotaciones
O sea, sirve una misma cota para todos los puntos. Es por eso la palabra uniforme. Bueno, tenemos este teorema que llama el teorema de Cantor-Tikhonov, que dice lo siguiente. Si yo tengo un conjunto numerable y una asociación de funciones definidas en ese conjunto numerable, si la función es puntualmente acotada, o sea, ni siquiera necesito acotación uniforme, solamente puntualmente uniforme, acotación puntual, entonces hay una subsucesión, ¿cierto? Que también converge de manera puntual. Entonces, ojo, la sucesión inicial no tiene por qué converger ni nada, simplemente estoy diciendo que es puntualmente acotada o acotada puntualmente. Entonces, si hay una subsucesión convergente, pues por supuesto convergencia puntual, no puedo argumentar aquí uniformización de la nada. Claro, si X llega a ser compacto, cosas de ese estilo, a lo mejor lo podría hacer, pero fíjense que no hay nada en mis hipótesis que me garantice uniformidad. Eh, Esto es interesante, muchachos, porque, repito, la sucesión inicial puede estar ahí como oscilando, haciendo cosas ahí alrededor de funciones, pero no tiene por qué garantizarse que haya una subsucesión convergente. Bueno, entonces simplemente esta acotación me dice que eso sí, es justamente eso lo que pasa. Ahora, aquí la numerabilidad del dominio es súper clave, porque uno podría decir lo siguiente, bueno, fijemos un punto del dominio. Entonces yo sé que sus imágenes forman un conjunto acotado. El teorema de Weierstrass me dice que todo conjunto acotado tiene, o toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Entonces, listo, yo puedo decir, listo, ahí yo armo la subsucesión convergente. Pero para cada punto tengo una subsucesión convergente y entonces tengo unos límites ahí y no sabría yo cómo garantizar que, pues digamos que son los mismos índices o las mismas sucesiones para todas, porque eso es lo que está diciendo acá, que en cada punto, en todos, yo tengo el mismo subconjunto de índices convergiendo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy, que este sea X, ¿sí? Entonces yo digo, listo, fijemos aquí un X sub 0 y las imágenes forman un conjunto acotado, entonces tengo una subsección convergente. Entonces aquí está el límite. Supongamos que sean los pares, ¿sí? Los de índice par son los que convergen a este límite. Cuando me pare en otro punto, por acá en un X1, pasa lo mismo. Las imágenes forman un conjunto acotado y entonces pues yo puedo tener una subsección convergente. Entonces digamos que está convergiendo acá. Pero los índices que convergen acá en esta segunda pueden ser los impares. Entonces aquí tengo los índices pares convergiendo, aquí los índices impares convergiendo, y entonces al final no son las mismas funciones las que están convergiendo. Entonces el truco aquí es garantizar que tengo esa unicidad en los índices. Bueno, entonces, por supuesto, esta demostración es constructiva, es simplemente recursiva, y porque una forma de garantizar esa unicidad en los índices es ir tomando de los índices primeros, tomando las sucesiones que van apareciendo después. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. X es numerable, entonces yo tengo X1, X2, bueno, así sucesivamente. Entonces vamos a tomar el primero, el X1. Entonces, vuelve y juega. Yo sé que esta sucesión es una sucesión acotada, pues, porque esa es la hipótesis, que el conjunto es acotado puntualmente. Y por el teorema de Weierstrass, pues existe una subsucesión que converge. Entonces, ese límite de esa convergencia, pues la voy a llamar A1. ¿Sí? Entonces, hay unos índices, N1, N2, ¿cierto? Que van creciendo a infinito. Y esos índices, cuando miro esa sucesión, ese límite da a 1. Bueno, voy a llamar a este conjunto naturales 1. O sea, es simplemente una notación. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el punto X2, pero yo no voy a analizar X2 con todos los índices 1, 2, 3. No, porque de ahí yo sé que va a haber una subsucesión convergente, pero los índices no se van a relacionar con los que ya encontré antes. Voy a considerar esta sucesión tomando como índices los índices para los cuales la primera sucesión estaba convergiendo.
Entonces aquí con n en ese conjunto de índices, o sea, en el n1, en el n2, ahí yo igual tengo una sucesión de puntos acotada y otra vez el teorema Weierstrass me dice que tiene que existir una subsucesión, que la voy a llamar aquí m sub k, que está convergiendo. Bueno, ese límite de convergencia vamos a llamarlo a sub 2. ¿Cuál es el truco ahora? Pues que estos M1, M2 eran parte de los N1, N2 iniciales, que eran parte de los números naturales. Entonces lo que tengo es aquí ahora una sucesión que sería como una subsucesión de esta sucesión. Por supuesto que ahora en el primer límite yo puedo decir, bueno, pues no considere todos los N1, considere solamente los de N2. Claro, porque esto igual seguirá convergiendo a 1, porque si yo tengo una sucesión convergente, todas las subsucesiones convergen al mismo valor. Y ahora sí tengo el mismo conjunto de índices tanto para la segunda convergencia como para la primera, así que serían estos N2. Pero bueno, entonces ahora me toca seguir viendo qué pasa con los demás. Entonces, de manera análoga, pues yo puedo puedo seguir construyendo conjuntos infinitos de índices, ¿sí? Entonces, digamos el N1, el N2, el N3 y así sucesivamente, cada vez uno contenido en el otro, de tal manera de que la sucesión del XY con esos índices del conjunto yésimo, pues convergen a un valor que he llamado a sub i. Bueno, el problema es que yo no puedo seguir haciendo ese truco de ir restringiendo los índices porque esto igual va hasta infinito. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Eh, Vamos a tomar un conjunto de índices S1, S2 hasta Sk, de tal manera de que Si es el iésimo elemento del conjunto Ni. Entonces, ahí lo que estoy garantizando es que este está en N1. Este es un elemento de N2, pero recuerden que él también está en N1, ¿no? Entonces, los dos primeros están en N1 y N2. El S3 será un elemento del tercer conjunto de índices, pero él está metido en el segundo y el segundo está metido en el primero. O sea que, digamos, este S3 está en todos los índices anteriores y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a mostrar es que esta subsucesión, la que tiene esos índices de la sucesión de funciones inicial, pues está convergiendo de forma puntual. Entonces, si yo tomo un X y en S, entonces yo quiero ver simplemente que este conjunto de índices, Fs sub k de XY, pues converge, está convergiendo al número I. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Pero entonces, para los índices mayores que I, esos SI, todos están en NI. Y entonces, básicamente, lo que estaría tomando es ahora esto como una subsucesión de la sucesión que converge a sub i, y eso pues necesariamente tiene, o sea, esto sería una subsucesión de esto, y esta como converge a sub i, pues la subsucesión también converge al número i. Entonces ahí ya he garantizado que esta sucesión converge a i. Y ahora sí tengo un único conjunto de índices que está definido pues para todos los puntos x1, x2, x3, bueno, en el conjunto numerable. Aquí se ve la importancia, pues, de que esto lo puedo hacer para dominios, o sea, el dominio de las funciones tiene que ser con un conjunto numerable, porque lo hago por construcción recursiva. Ahora, lo interesante es que en el teorema que vimos hace un momento, si yo logro tener esas convergencias puntuales sobre un conjunto denso, yo puedo extender la convergencia. Entonces ahora me tocaría juntar la densidad con la numerabilidad. Bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con estos teoremas. Bueno, con este teorema, es un solo teorema, teorema de Ascoli-Arcelà. Obviamente tengo que hacer algunas cosas previas. Y que lo que va a hacer es como garantizar la existencia de sucessiones que convergen de manera uniforme. Bueno, este primer teorema, que es como el corazón del teorema de Ascoli-Arcelà, de hecho creo que en el libro a este lo llaman el teorema de Ascoli-Arcelà, solo que el que voy a anunciar al final, que es como más redondo,
es el que en varios textos aparece como el teorema de Escolier-Celá. Eh, bueno, esta es como la esencia y esto ya empieza a marcar un poco la pauta de qué es lo que queremos demostrar. Entonces la idea es, tengo un conjunto compacto y una sucesión de funciones definidas en ese conjunto compacto. Vamos a suponer que las funciones forman un conjunto equicontinuo y que, y que esas sucesiones o el conjunto es acotado puntualmente. Entonces existe una subsucesión que converge de manera uniforme. Fíjense que a mí me gusta mucho este teorema, es decir, por supuesto que la equicontinuidad es una condición fuertísima. La acotación puntual, de hecho, me parece una condición bastante débil, o sea, una condición bastante fácil de obtener. No estoy necesitando acotación uniforme, entonces esto es interesante, solo necesito acotación puntual. Pero fíjense que la fuerza está aquí también en la compacidad. La compacidad, digamos, es una de esas cosas que me garantiza uniformización. Entonces, simplemente tengo sucesiones definidas en un compacto que están acotadas puntualmente, que son equicontinuos, y ya sé que hay una subsucesión que converge a una función, pero esa convergencia es además uniforme. Entonces, muy bonito el teorema. Bueno, como les decía, necesitamos mezclar, o sea, voy a volverme en las diapositivas. A ver, ¿cuál teorema garantiza convergencia uniforme? Este que está acá. ¿Sí? Si tengo una sucesión equicontinua de funciones reales y en un conjunto denso, ella converge puntualmente, entonces la sucesión converge uniformemente. Entonces necesito primero garantizar convergencia puntual y de ahí este teorema me garantiza convergencia uniforme sobre compactos. ¿Sí? No en todo X, pero sobre compactos. Entonces necesito convergencia puntual en un conjunto denso. El teorema que hicimos hace un momento me dice que yo puedo garantizar convergencia puntual en conjuntos numerables. Entonces, este lema es el, digamos, como el que me va a dar esa primera pauta, porque necesito ahora densidad y numerabilidad. Entonces, este lema dice, si yo tengo un conjunto de números reales, existe siempre, aquí ya no necesito la compacidad ni nada, para cualquier conjunto pasa esto, existe un subconjunto de X que es numerable y denso. Bueno, por supuesto, esto es un resultado más de tipo topológico. No recuerdo si lo hicimos cuando analizamos la topología de R. Yo creo que no lo hicimos, pero igual lo podemos hacer en este momento. Que no tiene nada que ver con funciones, ni continuidad, ni nada. Es simplemente un resultado topológico. Por eso lo he colocado aquí como un lema. Bueno, la idea es muy sencilla. La idea es, vamos a partir todos los números reales en intervalos de longitud 1 sobre n. Y lo voy a hacer así, intervalos cerrados a izquierda y abiertos a derecha. Entonces, por ejemplo, si n vale 1, pues voy a hacer intervalos de longitud 1. Entonces, pues simplemente pues uso como la partición de los enteros. De menos 2 a 1, de menos 1 a 0, luego de 0 a 1, luego de 1 a 2. Y todos los intervalos los cierro a la izquierda y los abro a la derecha. Entonces, pues los reales lo puedo ver como una unión sobre los p en z, tales que los intervalos van de p a p más 1. Entonces ahí están todos de longitud 1. Ahora, si n vale 2, ¿cómo hago partir los reales con intervalos de longitud 1 medio? Pues hago lo mismo, o sea, hago lo mismo de tomar estas particiones enteras, pero cada una la parto por la mitad. Entonces voy de menos 2 hasta menos 1.5 y luego de menos 1.5 hasta menos 1, luego de menos 1 hasta menos 0.5, luego de menos 0.5 a 0, luego de 0.05 y así sucesivamente. Y todos estos intervalos los cierro a izquierda y los abro a derecha. Esto de cerrar y abrir, cerrar aquí y abrir aquí es simplemente para que los intervalos queden disjuntos, ¿sí? Pero no es por más. En realidad lo importante es la longitud de los intervalos. Entonces, ¿cómo escribo R como una unión, como esa unión? Pues simplemente sería, sobre todos los P enteros, voy desde P medios hasta P medios más un medio, o sea, P más un medios. Entonces, ahí está, la longitud de este intervalo es un medio. Y estoy cubriendo todos los números reales. Bueno, si n vale 3, pues hago lo mismo, parto de a tercios. Entonces aquí voy desde menos 2 hasta menos 1.6 periódico,
no, mentira, sí, menos 1.6 periódico, aquí estoy en menos 1.3 periódico y aquí en menos 1. Entonces, cada intervalo de estos mide un tercio y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de menos 2 a menos 1 parto en tercios, de menos 1 a 0 parto en tercios y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo escribo los reales como unión de intervalos de longitud un tercio? Pues otra vez, voy sobre los enteros desde p tercios hasta p tercios más un tercio, o sea, p más un tercio. Entonces, otra vez, estos intervalos tienen longitud un tercio. Y bueno, en general, pues si tomo un n arbitrario, pues tomo particiones chiquiticas. Cada intervalo de estos de un entero a otro lo parto en n pedazos iguales y pues cada uno queda de longitud 1 sobre n. Y pues la forma de escribir los reales pues sería la unión sobre los p enteros de p sobre n hasta p sobre n más 1 sobre n. O sea, p más 1 sobre n. Entonces, así yo logro dividir los intervalos. Ahora, yo lo que quiero es encontrar un subconjunto denso y numerable del conjunto X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para cada p entero y n natural, eh, yo tomo este intervalo y lo interseco con mi conjunto X, y de ahí, de esa intersección, tomo un elemento, si la hay, ¿no? O sea, porque puede ser que aquí no hayan elementos de X. Si no hay elementos de X, pues no hago nada. Pero si hay elementos de X, pues cojo uno, que lo voy a llamar X sub Pn. Entonces así defino el conjunto de los X sub Pn, tales que P está en Z y N es natural, bueno, y que la intersección sea no vacía, ¿no? Y pues obviamente eso es un subconjunto de X, pues, porque estoy tomando elementos que están en X. Bueno, mi afirmación es que este D es el conjunto numerable denso. Por supuesto que es numerable, o sea, al fin y al cabo estoy usando dos índices, uno en Z que es numerable y el otro en N que es numerable. Entonces la numerabilidad del conjunto D, pues bueno, no es problema. Lo que sí necesito ver es que D es denso, o sea, necesito ver que D está contenido en X y que X está contenido en la adherencia de D. Por supuesto que D está contenido en X, porque es que vuelve y juega. Todos los elementos pues, son elementos de X. O sea que en realidad solamente necesito chequear que X es un subconjunto de la adherencia de D. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tomemos un X cualquiera y un R mayor que 0. ¿Sí? Recuerden que estar en la adherencia quiere decir que el intervalo X menos R, X más R, intersección D debe ser no vacío. Eso es lo que tengo que probar. Bueno, entonces, como yo tomo un R cualquiera positivo, o sea, voy a hacer un intervalo, una bolita de radio R alrededor de este X y quiero ver que ahí caen elementos del conjunto D. Entonces vamos a tomar un N tal que 1 sobre N sea menor que ese R. Entonces, esto lo puedo hacer por propiedad arquimediana. Entonces, como X está en X y X es un subconjunto de números reales y los reales yo lo veo como esta unión de intervalos, pues por supuesto X tiene que estar en alguno de estos intervalos. O sea, tiene que existir un P entero, tal que X está en ese intervalito de longitud 1 sobre N. Y bueno, pues ya está, porque en ese intervalo, como hay elementos de X, está por lo menos este, ahí tiene que haber uno de estos que he llamado X sub Pn. Y la distancia entre X sub Pn y X, pues va a ser menor o igual que 1 sobre N, porque están en este intervalo que mide 1 sobre N, pero 1 sobre N es menor que R. O sea que eso lo que quiere decir es que X sub Pn, aquí escribí mal, que X sub Pn, pues es un elemento de este intervalo abierto, porque está a distancia menor R de X. Y ya, pues lo que estoy diciendo es que esta intersección es no vacía y pues X está en la adherencia de D y pues ya entonces concluyo que todos los elementos de X hacen parte de la adherencia de D. Entonces, listo. Para cualquier conjunto X, yo puedo encontrar dentro de él un conjunto que es numerable y denso. Eso es interesante porque necesito hacer construcciones sobre ese conjunto denso, bueno, numerable y que sea denso también para luego poder extender a todo X. Bueno, entonces, ahora sí vamos a probar el teorema de Ascoli-Arcela. Bueno, esta versión preliminar del teorema de Ascoli-Arcela. Te repito,
da un conjunto compacto y una sucesión de funciones que es equicontinua y acotada puntualmente, entonces yo puedo garantizar la existencia de una subsucesión que converge uniformemente o uniformemente convergente. Es decir, aquí la clave es la uniformidad en la convergencia. Como ustedes pueden ver, la prueba es súper corta porque ya tenemos todas las herramientas. Entonces, tomamos a tomar D en X, numerable y denso. Ya sabemos que sí existe este conjunto D por el lema anterior. Y como la sucesión es puntualmente acotada, entonces ya sabemos que existe una subsucesión. Solamente esta sucesión la puedo definir en el conjunto numerable, ¿no? Pero esta sucesión converge y solo puedo decir que la convergencia es puntual en D. Sí, ese fue el teorema que hicimos hace un rato. Pero como esta sucesión es equicontinua en X, pues también va a ser equicontinua en el conjunto de... no, bueno, no, perdón, vamos a ver el otro teorema. El otro teorema dice que si tengo una sucesión que es equicontinua, convergente puntualmente en un conjunto denso y el conjunto siendo compacto, entonces la sucesión converge uniformemente en X. Voy a volverme a leer ese teorema. Bueno, primero uso el teorema de Cantor-Tikhonov sobre el denso para mostrar que tengo una sucesión que converge puntualmente. Y el otro teorema es este, el que estoy usando. Tengo una sucesión que es equicontinua, tengo un subconjunto denso, la sucesión converge puntualmente, entonces la sucesión converge uniformemente en cualquier compacto. Bueno, en este caso, pues nuestro conjunto ya era compacto. O sea, nuestro conjunto X ya es compacto. Entonces ahí tenemos todas las hipótesis para aplicar el teorema y ya sé que esta sucesión converge uniformemente. Bueno, y ahora sí, digamos el que a mí me gusta llamar el teorema de Ascoli-Arcelay, en muchos textos aparece así, que es ya como un resultado mucho más redondo, que me garantiza, digamos, cuándo puedo tener subsucesiones uniformemente convergentes. Entonces la idea es la siguiente, tengo un conjunto compacto, es un conjunto de funciones reales continuas con dominio en X, y las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera es que el conjunto sea equicontinuo y acotado uniformemente. La segunda afirmación es que el conjunto sea equicontinuo y acotado puntualmente. Fíjense que estoy diciendo que estas dos son equivalentes, o sea, por eso es que la acotación puntual es suficiente, porque ella más la equicontinuidad, bueno, y que el dominio sea compacto, garantiza la acotación uniforme. Y de la otra afirmación es que toda sucesión posee una subsucesión uniformemente acotada. Esto es lo que uno llama compacidad por sucesiones. A veces en algunos textos lo llaman precompacidad. O sea que esto es casi como una especie de teorema Heine-Borel-Lebesgue, pero en un conjunto de funciones. Porque estoy hablando de ser acotadas y que todo conjunto infinito tenga una sucesión convergente. Bueno, toda sucesión tiene una subsucesión convergente. Por supuesto, la convergencia aquí, pues, nuestro sentido de convergencia en el espacio de funciones es el de la convergencia uniforme. Bueno, entonces esas tres cosas son lo mismo, son equivalentes. Eh, Importantísimo acá en nuestras hipótesis, compacidad, equicontinuidad y acotación puntual. Son como las cosas claves que son digamos, los insumos del teorema anterior. Bueno, ¿qué uno implica dos? Bueno, esto es inmediato, o sea, si hay acotación uniforme, hay acotación puntual, o sea, simplemente la acotación uniforme es más fuerte que la puntual, por definición. Entonces, por definición, uno implica dos. Digamos aquí continuo, y ya no hay mucho que argumentar. Que 2 implica 3, o sea, si tengo la familia equicontinua de funciones acotada puntualmente definida sobre un compacto, una sucesión tiene una solución uniformemente convergente. Ese es justamente el teorema que acabamos de probar. Y ahora, como para cerrar este ciclo, vamos a mostrar que 3 implica 1. Es decir, si en un conjunto de funciones cualquier sucesión posee una subsucesión uniformemente convergente, es porque el conjunto es equicontinuo y acotado uniformemente. Bueno, entonces vamos a actuar por contradicción. Yo necesito garantizar dos cosas. Necesito garantizar esta y esta.
Entonces, vamos a probar una y luego la otra, ambas por contradicción. Entonces, supongamos que E no es equicontinua en algún punto. ¿Sí? Porque recuerden que equicontinua significa ser equicontinuo en todos los puntos. Y si la familia o el conjunto de funciones no es equicontinuo, es porque eso falla en algún punto. Entonces, hay algún x0 donde el conjunto de funciones no es equicontinuo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que, dado un epsilon cualquiera, ¿cierto? Yo puedo encontrar puntos cercanos, bueno, dado un epsilon, existe un delta, tal que yo encuentro puntos cercanos a x0 a distancia menor que delta, pero con imágenes no cercanas, o sea, mayor o iguales a epsilon 0. Bueno, tomando los delta de la forma 1 sobre n, en realidad lo que yo garantizo es que para cualquier n natural, porque eso es para todo delta, o sea, para todos los delta de la forma 1 sobre n, entonces para todos los naturales, yo encuentro un punto xn y una función que la voy a llamar f sub n, tal que xn y x sub 0 están cercanos, a distancia menor que el delta, que es 1 sobre n, pero sus imágenes están justo en esa función, están a distancia mayor o igual que epsilon 0. Bueno, entonces, ¿qué construí? Pues construí una sucesión de funciones. Eso fue muy interesante ahí, tomando los delta de la forma 1 sobre n, al final lo que hago es encontrar una sucesión de funciones. Bueno, como estamos en 3 implica 1, yo tengo esta hipótesis. Entonces, toda sucesión, la que sea, tiene una subsucesión uniformemente convergente. Entonces, para esa que yo encontré, por hipótesis, pues, porque estamos teniendo 3 por hipótesis, existe una subsucesión que converge uniformemente a una función f. ¿Sí? Ahora, bueno, perdón, algo que yo no leí aquí, que no lo tenía ahorita. Aquí estoy suponiendo que todas las funciones son continuas, ¿no? Claro, porque si no, no puedo hablar de equicontinuidad. Entonces, todas las funciones son continuas. Entonces, esta función f es continua porque la convergencia es uniforme. Entonces, todas estas son continuas más convergencia uniforme. Yo sé que el límite es continuo. Entonces, la función es continua. Claro, en particular, pues va a ser continua en x sub 0, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la continuidad de cada función f sub nk y la convergencia uniforme, pues garantiza que este conjunto sea equicontinuo. Ese fue el primer teorema que vimos ahorita, que cuando yo tengo funciones continuas convergiendo uniformemente, pues la sucesión es equicontinua. Entonces, ojo, porque o sea, todas las funciones no son equicontinuas, pero de ahí extraje una sucesión, que es esta, que está convergiendo uniformemente y ese pedacito, ese poquito de funciones, sí son equicontinuas. Por supuesto, eso nos va a llevar a una contradicción. Bueno, en particular, en el punto x sub 0, yo tengo que para el epsilon 0 inicial, pues existe un delta, tal que si x está a distancia menor que delta de x sub 0, entonces las imágenes para todas las funciones f sub nk están a distancia menor que epsilon 0, pues porque esta familia sí es equicontinua. Ahora, tomando un k suficientemente grande, como para que 1 sobre nk sea menor que delta, pues yo logro concluir que la distancia entre xnk y x0 es menor que 1 sobre n sub k, que sería menor que delta. Y las imágenes, ¿cierto? De ellas, de esos puntos xnk y x0 por medio de la función f sub nk, pues por un lado es menor que epsilon 0 por la equicontinuidad, pero por otro lado eso no es menor que 0 porque digamos que cuando negué la equicontinuidad yo tengo que estas distancias no pueden ser menores o iguales que n 0, sin importar quién sea el n. O sea, mientras esta distancia sea menor que 1 sobre n, estas distancias no pueden ser menores que epsilon 0, de hecho son mayores o iguales. Entonces aquí llegó la contradicción de que epsilon 0 es menor o igual que sí mismo. Entonces, bueno, eso me garantiza que el conjunto E efectivamente sí es equicontinuo. Bueno, ahora solo falta probar que la familia es acotada de manera uniforme. Entonces,
La idea es la siguiente, vamos a ver qué pasa gráficamente. Yo tengo la función f1, luego tengo por acá la función f2, la función f3, la función fn, la función fn más 1. Y yo sé que esa sucesión tiene una subsucesión convergente. Entonces, como la sucesión es convergente, hay un límite que va a ser esta función f, y la convergencia es uniforme. Entonces, si estas funciones no estuvieran acotadas de forma uniforme, que es lo que quiero mostrar, entonces, pues esta función que está aquí, que es el límite, no puede contener en una banda a todas las funciones. Y eso negaría la convergencia uniforme. Recuerden que la convergencia uniforme yo la puedo ver geométricamente así. Tengo el límite, subo epsilon en la función, bajo epsilon en la función, y aquí adentro quedan todas las funciones atrapadas. Pero si yo no tenía la convergencia uniforme, perdón, si no tenía la acotación uniforme, pues estas funciones se van a salir de esta banda, ¿cierto? Además que esta función f es acotada, ¿no? Porque el límite es continuo y el dominio es compacto. O sea que, digamos que la acotación, digamos, sí, la acotación de f, como la convergencia uniforme atrapa todas las funciones en esta banda, lo que va a hacer es generar una acotación uniforme para todas las funciones. Entonces, aquí, digamos, geométricamente veo lo que pasa. Supongamos que no, que las funciones fn, pero que las funciones f no respetan ninguna cota uniforme. Entonces, por ejemplo, aquí, esta función f1 crece más que 1. Esta función f2 crece más que 2. Esta función f3 por acá crece más que 3. Y así sucesivamente. La función fn, esta que está aquí, crece mucho más que n. Y por aquí la función fn más 1 crece mucho más que n más 1. Entonces, estas funciones pues van cada vez estando un poco más arriba. Digamos, pues, pensemos esto como si fueran niveles. Pero si hay convergencia uniforme a esta función f, pues todas deberían estar atrapadas entre f más epsilon y entre f menos epsilon. Pero estas por acá, fn, están mucho más arriba que n. Entonces, eso es una contradicción. Bueno, veámoslo analíticamente, ¿sí? Como para quedar bien convencidos y para que entiendan cómo hago la construcción. Supongamos que e no es acotado uniformemente. Eso implicaría que para todo n natural, yo puedo encontrar una función que la voy a denotar como f sub n, tal que el supremo de la función es más grande que n. Es decir, en algún punto, entonces por ejemplo aquí, esta fn, en algún punto, su imagen está por encima del número n, o el supremo, si lo quieren ver así. Bueno, por hipótesis, pues existe una subsucesión que converge a f uniformemente. Esa es la hipótesis 3. Es que eso que está aquí es fuertísimo. Esta implicación de que toda sucesión tiene una sucesión que converge uniformemente es muy fuerte. Bueno, ¿cómo sabemos? Pues f es continuo. Y como el dominio es compacto, pues la función es acotada. Esto viene del capítulo de continuidad. Entonces, pues existe el supremo, ¿no? El supremo del límite, ¿no? El límite es el que es continuo sobre este compacto, tiene un supremo, y ese supremo es finito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos epsilon igual a 1. Tomando epsilon igual a 1, yo sé que para todo n natural, perdón, que existe un n mayúscula, tal que para todo n mayor que n mayúscula, pues las distancias entre fn de x y f de x no están muy lejanas, están a distancia menor que 1. Para todos los x, porque la convergencia es uniforme. O sea, para todo n suficientemente grande, las funciones fn están atrapadas en una banda de ancho 1 alrededor de f. ¿Sí? Este dibujo que hice acá. Aquí yo hice epsilon, pero estoy tomando epsilon igual a 1 en particular. Bueno, eso quiere decir, otra vez, que fn de x está entre f de x menos 1 y f de x más 1. O sea que el valor absoluto de fn de x es menor o igual que el valor absoluto de f de x más 1. Si tomo supremos sobre todos los x en esta desigualdad, lo que estaría diciendo es que el supremo de la función fn es menor o igual que el supremo del límite más 1. El supremo del límite es un n más 1, porque vimos que esta función es continua sobre un compacto. Pero este supremo dijimos que era más grande que n. O sea, lo que estoy diciendo es que
m más 1 es más grande que todos los naturales, a partir de cierto, a partir de algún natural, n mayúscula. Y pues obvio que eso es una contradicción, los naturales son no acotados. Entonces eso me dice que es acotado de manera uniforme. Y bueno, ese es el teorema de Ascoli-Arcelà, muy, muy interesante, que me dice cómo se comportan el conjunto de funciones. Bueno, aquí tengo la hipótesis de continuidad. Eh, en el teorema anterior, fíjense que en el teorema anterior no tengo, bueno, tengo una hipótesis de equicontinuidad. Si las funciones son equicontinuas, en particular son continuas. Entonces, digamos que está como escondida la hipótesis ahí. Bueno, pero este teorema me dice cómo se comporta el espacio de funciones. Bueno, para finalizar, porque quedan unos 10 minuticos antes de pronto escuchar si ustedes tienen preguntas, voy a hacer algunas observaciones sobre esto que estoy hablando, y aquí es donde nos empezamos a meter en un mundo nuevo que se llama el análisis funcional. Este curso es análisis 1, que es análisis real o análisis en la recta, que lo que quiere es analizar el conjunto de números reales y el conjunto de funciones de variable y valor real, pero cuando uno empieza a trabajar con conjuntos de funciones, eso ya se empieza a mover en otra dirección que se llama análisis funcional. Entonces, esto es como una idea para que vean qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es, yo tomo un X, subconjunto de números reales, y vamos a pensar en C de X, que es el conjunto de todas las funciones que están definidas en X, que van a R, y las funciones son continuas. ¿Sí? Entonces, por supuesto, aquí tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x a la n, pues hace parte de ese conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, en ese conjunto, yo quiero medir distancias. Entonces, yo quiero decir, bueno, esta función está a distancia tal de esta otra función. Entonces, necesitamos una función que mida distancias en ese conjunto, que mida distancias en Cx. Y bueno, de hecho aquí vamos a tomar X compacto. Un poquito más simple si lo hacemos así. ¿Listo? Entonces, vamos a decir esto. Vamos a decir que la distancia de una función f a una función g, vamos a tomarla como el supremo sobre todos los x en x, por eso aquí la compacidad para que este número no vaya a dar infinito, de qué tan diferentes pueden ser las funciones en el punto x. Esto es lo que se llama la norma del infinito o la distancia del infinito. Esto se denota a veces también así, como f menos g con un infinito acá. Esto es simplemente notación. Es como si fuera una especie de valor absoluto. Claro, ¿qué tiene esto interesante? Por ejemplo, que si f menos g da 0, eso solamente sucede si f y g son iguales, por ejemplo. Y si yo quiero hacer la distancia de f a g, eso es menor o igual que la distancia de f a h más la distancia de h a g. O sea, hay desigualdad triangular, que son como las herramientas claves para todo el análisis topológico que nosotros hicimos, por ejemplo, en números reales, usando el valor absoluto. Esto es desigualdad triangular. Bueno, entonces, con esa definición de distancia, yo puedo decir lo siguiente. Vea, digamos que Fn converge a F si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. No. Existe un n en los naturales. Vamos a hacer la definición de convergencia de sucesiones como si estuviéramos en números reales. Tal que para todo n mayor o igual a n mayúscula, pues la distancia o el valor absoluto o la norma, como lo quieran decir, de Fn a F, pues obviamente este no es un valor absoluto ordinario, sino que es este especial, es menor que epsilon. Entonces, fíjense que yo puedo definir la convergencia de sucesiones de funciones eh, usando la misma definición que tenemos nosotros para números reales. Lo que pasa es que nos toca poner
digamos, una, una forma especial de medir esas distancias, esos valores absolutos. Bueno, resulta que esto que está aquí es equivalente, espero que lo puedan ver, esto es equivalente a decir a que Fn converge a F uniformemente. ¿Sí? Y por ejemplo, dentro de las cosas que vimos, es que, por ejemplo, que si Fn, claro, en el espacio de funciones, uno da esto como única opción de convergencia, entonces digamos que ya la palabra uniforme podría sobrar, pero pues para no caer nunca en ambigüedades, pues siempre uno repite la palabra uniforme. Pero es simplemente convergencia. Esta es la definición de la convergencia de una sucesión en el conjunto de las funciones continuas sobre el compacto X. Entonces tenemos, por ejemplo, teoremas como este. Si f sub n si f sub n es convergente en, en, en este conjunto, entonces, pues f está en este conjunto. Fíjense que esto es muy similar a lo que nosotros teníamos en los números reales. En los números reales nosotros tenemos como que todas las sucesiones que convergen realmente dentro del conjunto. O sea, como que toda sucesión de Cauchy converge, es lo que estoy, más o menos lo que estoy queriendo decir. Y aquí pasa exactamente lo mismo, es decir, este conjunto CX tiene como esa propiedad de completez, solo que la completez hay que entenderla en términos de, digamos, de sucesiones, ¿sí? No de cotas superiores ni nada de eso. Entonces, simplemente aquí yo puedo tener que toda sucesión de Cauchy efectivamente converge en el conjunto. ¿Y eso por qué pasa? Porque si esta sucesión es de Cauchy, yo puedo probar que si converge puntualmente, pues porque en cada punto las sucesiones de Cauchy convergen, entonces yo puedo construir la función límite. Pero la convergencia, esa convergencia está en términos de esta norma infinito, que lo que quiere decir es convergencia uniforme. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que las sucesiones están convergiendo de forma uniforme. Eh, bueno, pero yo necesitaría probar que F es continua. Bueno, aquí tal vez tengo un lapsus mental. Pero la idea es que en este espacio, con esta forma de convergencia, yo puedo garantizar que la convergencia efectivamente de una sucesión es un elemento, que sigue estando en el conjunto. Bueno, y entonces el teorema del que estábamos hablando ahora, que es el teorema de Scollier-Cela, lo que dice es, bueno, usted tiene un conjunto aquí de funciones, o sea, lo que hay aquí son funciones. De alguna forma, yo necesito garantizar que hay algunas sucesiones que están convergiendo aquí a algún lugar, es decir, como que hay una subsucesión de funciones que efectivamente están convergiendo. Y entonces la forma de garantizar eso, o sea, de poder garantizar esto, es que SA, claro, si estuvieran reales, estaría diciendo, bueno, basta con que el conjunto sea cerrado y acotado. Pero entonces ahora ese cerrado y acotado se convierten en dos hipótesis. La primera, equicontinuidad, claro, esto estoy tomando su conjunto de SX, y la segunda es acotación puntual. La acotación puntual puede entenderse de cierta forma como la acotación de este conjunto. Y digamos que el cerrado tal vez, digamos, no puede hacerlo un poquito pensando un análogo como a la equicontinuidad. Bueno, entonces, bueno, eso era como más lo que les quería contar así muy a forma de abrebocas. Si en algún momento tienen la oportunidad de tomar un curso de análisis funcional, vale la pena, muchachos, háganlo, porque, digamos, el entender el comportamiento de las funciones, ya ni siquiera sobre un conjunto de números reales, sino un conjunto de Rn o un espacio métrico en general, es muy interesante y
digamos que con estos teoremas de convergencia, o sea, que yo puedo encontrar sucesiones convergiendo, yo puedo definir este conjunto E con ciertas características y lo que estoy diciendo es que este límite tiene esas características, o sea, está en el conjunto, digamos, el conjunto E. O tiene características similares. Entonces, por ejemplo, una clave para garantizar existencia de soluciones en ecuaciones diferenciales es justamente eso, empezar a construir un conjunto E de funciones con características, mostrar que ahí hay una sucesión que converge uniformemente y la convergencia uniforme va a garantizar que esa F en el límite tiene o las mismas características o características similares que eran las que yo estaba deseando encontrar para la función f. Entonces, digamos que el teorema de Euler-Cela es una herramienta muy fuerte para probar teoremas realmente importantes sobre funciones. Entonces, muchachos, ¿qué preguntas, inquietudes o comentarios tienen? No sé, Daniela, perdón, Catalina o José, Daniel, no, tampoco hay muchas personas conectadas. Eh, José, ¿algún comentario o algo para despedir el curso? Pues el curso ha estado muy bien, muy completo en términos así de lo que haríamos haber repasado en términos de análisis, ¿no? Aprendimos muchas técnicas y pues cómo uno razona en este contexto, ¿no? Un poquito pues difícil, la verdad, pero pues así es. Bueno, sí, todos esos temas, o sea, toda esta parte final es completamente nueva para ustedes en los cursos de cálculo. Uno, por supuesto, no hace nada de esto. Pero bueno, es decir, al ser algo novedoso, pues tiende a parecer un poco difícil. Por supuesto, sí es más complejo que trabajar solo con números reales, pero mi recomendación es analicen mucho las técnicas y digamos las ideas que hay detrás de las demostraciones porque eso termina siendo medio estándar, es decir, ya cuando uno empieza a dominar números naturales y uno dice, ah, sí, pero lo que hay que hacer es desigualdad triangular, entre varios deltas tomemos el más pequeño, entre varios epsilon el más pequeño, entre números, una cantidad de naturales finitos consideremos el más grande para garantizar varias condiciones de forma simultánea. Entonces, ese tipo de técnicas que uno aprende allá, luego se vuelven un poco más llevaderas. Aquí pasa más o menos lo mismo. Tienen que digamos, tener mucho manejo de los cuantificadores, tener muy claras todas las definiciones, eso es supremamente clave. Aprender a negar digamos, las definiciones, porque las definiciones son para todo F, no existe un delta, bla, bla, bla. Entonces, saberlas negar y con las negaciones ver qué tipo de construcciones puedo hacer. Si ustedes se dieron cuenta que al final, en las dos pruebas por contradicción, ambas negaciones me llevaban a la construcción de sucesiones de funciones y ahí pues ya podía utilizar la hipótesis. Entonces, ese tipo de construcciones son bastante estándar en todo, digamos, en los ejercicios, en otros teoremas, en problemas propuestos en el libro. Entonces, repasen muy bien, digamos, esas ideas claves de las pruebas para que ustedes las adopten y se vuelva algo más natural de aquí en adelante. Cuando estén en el curso de topología, por ejemplo, ya se analizan, digamos, los espacios métricos y allá, digamos, vuelven y retoman un poco todo esto. Por supuesto, esos teoremas se pueden hacer en ambientes más generales, no solamente en conjuntos de números reales, sino casi que en cualquier conjunto donde yo pueda hablar de instancias, donde pueda hablar de completez. Eh, de sucesiones, de convergencias. Entonces, ahí, digamos, este teorema con la misma prueba tiene, digamos, vale de forma más general. Entonces, luego en otros cursos ustedes van a seguir retomando esos temas y cada vez se les van a hacer más naturales. Por supuesto que ahora, inicialmente, pueden ser un choque difícil y ver como que hay muchas cosas. Sobre todo, uno se abruma con tantas definiciones, pero bueno, digamos, les auguro un panorama menos catastrófico que el que uno ve a primera vista. Bueno, muchachos, entonces creo que con esto finalizamos el curso. Eh, Voy a parar la grabación y si alguien quiere hacer algún comentario adicional, pues lo hacemos fuera. Entonces, muchas gracias. Feliz fin de semestre a todos.